y estoy muy contento de estar aquí compartiendo esta presentación, que es parte de unas investigaciones que estamos haciendo, y les hago la presentación ahí. Bueno, pues aparte de que soy investigador del Colegio de la Frontera Norte, formamos un grupo de investigación entre varias universidades que se llama Grupo de Investigación Interdisciplinario China en la esfera de la economía del siglo XXI. Entonces, tenemos una revista y son más de 10 universidades, estamos ahí empleados, una página, y tenemos seminarios 2 veces al año. Entonces, somos un grupo que nos especializamos al estudio pues, de China y los países de Asia, como Corea pues, del Sur, etc. Bueno, el tema que les voy a presentar ahorita se llama neomercantilismo. Está mal escrito ahí. Bueno, una disculpa, es que lo hice muy apresurado, pero bueno. Neomercantilismo chino y la guerra comercial con los Estados Unidos. Entonces, de lo que se trata es de presentar por qué China ha crecido tanto en los últimos 30 años o 20 años, y cómo China ha ido desplazando o quiere desplazar a los Estados Unidos como la primera potencia mundial. Entonces, digamos, los puntos que voy a tratar es las preguntas, la noción pues, del deterioro, el deterioro pues, relativo de los Estados Unidos ante el ascenso chino y la guerra comercial, las causas de la guerra, la evolución de los términos pueden intercambio entre los dos países, que ya les voy a explicar lo que son los términos del intercambio, y la especificidad de la política pues, comercial neomercantilista de China, que le ha permitido puede convertirse en la segunda potencia capitalista mundial. Sí, yo ya veo, es la segunda potencia imperialista mundial, que está en una fase de expansión en África, en Asia, en todas partes, en misma América Latina. Bueno, entonces las preguntas, sí, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son los factores que han contribuido al deterioro relativo de los Estados Unidos como la primera potencia capitalista mundial, y lo ha llevado a las políticas neoproteccionistas? ¿Cuáles son las características de la política china y cuáles son las condiciones para que se dé esta política al interior de China? Bueno, entonces, esta es una gráfica muy interesante donde vemos el producto chino y el producto americano. Entonces, el azul es China y el rojo son los Estados Unidos. Entonces, vemos que en el 2014 el tamaño del producto interno bruto chino nominal es más grande que el de Estados Unidos. De hecho, ya sería la economía más grande del mundo. Entonces, eso empezó en el 2014, y la línea punteada es el tren. Entonces vemos que sigue expandiéndose. Ahora, les comento aquí, hubo un seminario hace 3 o 4 semanas en el grupo ese, en donde hubo dos investigadores chinos y inventaron desde China. Entonces, ellos traen el rollo del doble motor chino. Dice, hay que desarrollar el mercado interno y expandirnos más a los. Entonces, ya la doble, hay un viraje en China. Entonces, lo que vemos cómo ha ido creciendo
creciendo, cómo se ha ido pues, expandiendo. Y una cosa muy interesante es que se ha formado una clase media, más de 700,000 personas en el 2020. Y un dato muy interesante es que ya se formó una burguesía billonaria china, que es la segunda más grande del mundo, después de los Estados Unidos. Más de 400 millonarios que son el motor económico que ha sido favorecido por el mismo gobierno y por la política neomercantilista que les voy a presentar aquí. Entonces, digamos, lo que sucede es que hay un contexto de deterioro pues, relativo de la competitividad de los Estados Unidos, que se expresa muy claramente con la aparición de Trump y su política neoproteccionista, que pone aranceles a todas las importaciones. En particular, en ese momento fue cuando se renegocia el Telecán y es el TEMEC. TEMEC es un tratado, pero más proteccionista, que más que nada defiende los intereses de los Estados Unidos. O sea, con el TEMEC nos convertimos, digamos, en una fortaleza que va a defender los intereses en un primer momento de los Estados Unidos frente, sobre todo, al avance chino y de todo el sí, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo sobre Corea del Sur, y se observa que, por ejemplo, pues Corea del Sur era una colonia pues, japonesa entre 1910 y 1945. Del 45 a la fecha ha tenido un desarrollo espectacular, y de ser un país productor de arroz, ahora es una potencia industrial y es un país industrializado. Tiene un PIB per cápita de $50,000 al año, mientras que el de México es de 15,000. ¿Sí? Entonces vemos la potencia de todas estas economías. Entonces, los Estados Unidos siguen manteniendo esta política pues, proteccionista así, con los demócratas sí, y sigue la confrontación con China sí. Entonces, digamos, de ahí la importancia de ir viendo cómo nos vamos a ir pues, ubicando geopolíticamente en el mundo. Hay una tensión económica, pero igual hay una tensión pues, política, que ya empezamos a establecer una polarización. Hay una guerra pues, en Ucrania, y hay una tensión, una bipolarización entre dos mundos, digamos, el mundo occidental y el mundo oriental, con la fuerza económica de China, y ya quieren allá a Rusia, quieren allá a Irán, etc. Entonces, ¿qué es una guerra comercial? Es que cada estado pone aranceles a las importaciones pues, del otro. Entonces, en esa tabla que no, ahí vemos cómo en varios ramas, digamos, el que inició la guerra comercial fueron los Estados Unidos en varios sectores, en la agricultura, en la minería, en los productos, en los alimenticios, en la petroquímica, en la maquinaria, en el equipo electrónico, los autos, etc. Todo. Entonces puso aranceles y China responde igual. Entonces es una secuela pues que dura un año de confrontaciones que tiene efectos muy importantes en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque ambos son, lo que decimos en economía, grandes países, o sea, ellos determinan los precios del mundo. Entonces, estos efectos de la guerra comercial tienen impacto sobre los precios
escala pues, mundial. Pero lo que vamos a ver, ¿cuáles son las causas de esta guerra? La primera causa es el déficit creciente de los Estados Unidos con China. Entonces, en el gráfico vemos cómo va creciendo desde el 90 hasta el 2018 el déficit de los Estados Unidos con China. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los Estados Unidos se está convirtiendo en un comprador de productos chinos, ¿sí? Y otro punto es lo que sería, ese es el ciclo económico de los Estados Unidos, el verde y el otro, y las sombras son las recesiones. Entonces vemos cómo la tasa pues, de ganancia cae en un momento, o sea, las empresas empiezan a perder, ¿no? Pues a partir más o menos del año 2018, 2017, y hay lo que llama una caída de la tasa pues, de ganancia, que empujan a que los Estados Unidos sean más proteccionistas con respecto a otras economías que no sean de Norteamérica. Entonces, eso tiene efectos en lo que serían los términos del intercambio de ambos países, que es la relación entre precios de exportación sobre los precios de importación. O sea, los términos del intercambio, esa es la fórmula, nos representa la capacidad que tiene un país para comprar hacia afuera. Entre más exporto, más dólares puede tener y más capacidad pues, de compra hacia afuera. Entonces, hubo unas perturbaciones muy fuertes en el mercado, que las vemos ahí. Esa gráfica es desde 1150 hasta el 2020, entonces vemos el comportamiento pues, histórico, y lo que se observa es que del 80 del 61 hasta el 80, los términos del intercambio de los Estados Unidos pues cayeron, y a partir del 2018 hay una convergencia, que va a coincidir con la política neomercantilista china, que vamos a ver qué consiste. Bueno, ¿de qué se trata? La política neomercantilista china consiste en mantener un tipo de cambio subvaluado frente al dólar, lo que le va a permitir exportar más. Aparte, pues, después de eso, va a traer, paralelamente, tiene una política de atracción de capitales norteamericanos hacia su economía, y los va a ir orientando hacia sectores que son estratégicos para ellos en el marco de una política industrial. Entonces ellos definen la misma orientación en el marco de una economía de Estado que es totalmente autoritaria, ¿sí? y que en donde controlan, digamos, todos los esquemas, todos los contactos con las empresas. Entonces, esto lo que les va a permitir, o lo que les permite es mantener un superávit permanente con los Estados Unidos durante 20 años, que es lo que explica el déficit explica el déficit creciente. Digamos, ese es como dije, a esa política se llama neomercantilismo, ¿sí? Después viene, ¿cuáles son las condiciones internas que permiten que desarrolle esta política? Bueno, una política de contención salarial, de mantener el salario bajo, o sea, el costo bajo para que ellos puedan exportar.
Pero esto que es, pues significa que en el interior no están permitidos los sindicatos, las coaliciones, y es un estado pues policíaco, ¿no? Como lo vimos con la pandemia, ¿no? Cómo agarraron a la gente y la encerraron. O sea, es un estado pues totalmente autoritario, no hay una figura pues democrática, es un régimen pues de capitalismo pues de estado. Y esto ha traído, como seguimos, la constitución, la conformación de una clase burguesa de millonarios, o sea, más ricos que todo el elite pues de México. O sea, aquí son 10 familias las más ricas, de las cuales 3 son los más ricos, están entre los 100 más ricos del mundo. El que encabeza la lista es Slim, ¿no? Tiene ahorita, creo que ya subió al cuarto lugar casi en el mundo, ¿no? Pero ya tienen 10 Slims o 100 Slims, o sea, la proporción es muy grande. Y les voy a enseñar una tabla muy interesante, que es donde están todos los millonarios chinos. Uno es el dueño de TikTok, en la farmacéutica, en el internet, en el e-commerce, varias ramas. Están los nombres aquí y el monto pues de su riqueza. Pues aquí el más rico tiene 61 mil billones de dólares, y es de la rama de la farmacéutica. El que sigue tiene 45 mil billones de dólares y es el dueño de TikTok. Y así, pues, tiene 39 años, por ejemplo. Es una generación muy joven. Millonarios entre 39, 50 años, 43 años, ¿no? ¿Sí? Entonces es una nueva generación. Entonces, digamos, la concentración o sea, en Chile hay un proceso de concentración de esta riqueza, un incremento de la desigualdad que ha llevado a la emergencia de una élite pues, de millonarios. Los 20 millonarios más ricos del país representan 417 mil millones de dólares, lo que equivale al 10% del pues superior de la población, que representaría para México el 29% del PIB mexicano. O sea, nada más los 20 millonarios representan el 29% de lo que se produce aquí en el país en un año. ¿Sí? Entonces, para que vean la dimensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay un reporte mundial que yo recomiendo, se llama World Inequality Lab, que está coordinado por Piketty, que hace un reporte anual de toda la desigualdad en el mundo. En este caso nos está diciendo que la desigualdad en el ingreso de China ha aumentado. Ese es un punto del ingreso, pero de la riqueza ha aumentado más rápido, ¿sí? Entonces, en los Estados Unidos sí hay una desigualdad pues creciente. Digamos, Estados Unidos es uno de los países, la primera pues potencia donde hay más desigualdad que en Europa o que en otros países. Bueno, México es el campeón de la desigualdad en ingreso y en capital, ¿no? Además, lo que vemos en el caso pues mexicano es que esa elite de 10 familias está estática, o sea, no ha cambiado desde las reformas pues de Salinas, ¿no? En donde privatiza teléfonos de México, que es la empresa clave de toda la fortuna pues
Conclusión, es muy rápido, ya me llevo a acabar. Lo que tenemos es una confrontación entre dos grandes potencias. China es una potencia emergente, una potencia capitalista emergente, nada tiene que ver con el socialismo, aunque nos lo digan y saquen pues imágenes de más de eso, nada que ver. Es un régimen capitalista y más aún es un régimen agresivo que está en expansión. Igual los Estados Unidos, los dos son regímenes capitales, pero China es una potencia que está creciendo, es una potencia, es la segunda más importante del mundo, y además esto se está ligado con los eventos que estamos viendo ahora, como la guerra pues, de Ucrania, los conflictos con Rusia, etc. La industria pues, del armamentismo está creciendo. Por ejemplo, Arabia Saudita es el primer importador pues, de armas en el mundo. El segundo es la India, etc. Y de los exportadores más importantes está Estados Unidos y Francia. Son los dos más importantes. Entonces hay un proceso de confrontación pues, creciente y de expansión del fenómeno chino, con lo que ellos tienen un programa que se llama el programa de la seda, de la ruta de la seda, en donde tienen ya programado un tren el transiberiano va a ir hasta Europa, con una expansión grande, donde dan financiamiento a los países para llegar a infraestructura en África, sí, sobre todo están muy metidos, y en Sudamérica igual con ciertos países. Lo que vemos es que el mundo, digamos, es cada vez más desigual. Las diferencias sociales están creciendo, y unas élites que vemos ahí se están haciendo pues, cada vez más poderosas. Entonces, sí, con esto terminaría mi presentación, que fue muy rápido. Espero que las preguntas me voy a estudiar más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ponte, muchísimas gracias por esta exposición. Vamos a empezar con esta sección de preguntas y respuestas. Vamos a